Hola, de nuevo estoy hablando sobre la persuasión coercitiva y de cómo los grupos coercitivos captan adeptos y tienen afán por conseguir nuevas víctimas. Haciendo un repaso de las técnicas de persuasión coercitiva estudiadas, que son pues las técnicas basadas en el control ambiental, y entre ellas encontramos el aislamiento, el control de la información, la creación de un estado de dependencia existencial, el debilitamiento psicofísico. Las técnicas basadas en el control de las emociones están la activación de emociones positivas, la activación de emociones negativas y la aplicación selectiva de premios y castigos. Las técnicas basadas en el control cognitivo nos encontramos con la denigración del pensamiento crítico, el uso de la mentira y el engaño, la demanda de condescendencia e identificación con el grupo, control de la atención, atención sobre el lenguaje y alteraciones de las fuentes de autoridad. Las técnicas de inducción de estados disociativos, el uso de drogas, la negación de asistencia sanitaria, uso de rituales y otras técnicas que ya las iremos viendo. He hablado de las técnicas de persuasión coercitiva basadas en el control ambiental y ahora abordaré las técnicas de persuasión coercitiva basadas en el control de las emociones. Se han estudiado más que nada tres apartados dentro de este control de las emociones: la activación de las emociones positivas, la activación de las emociones negativas y la aplicación selectiva de premios y castigos. Y voy a empezar por la activación de emociones positivas, pero hay que hacer un repaso sobre el concepto de emoción y una definición integradora de lo que es la emoción, que es un proceso que implica una serie de condiciones desencadenantes, esto es, de estímulos relevantes, con la existencia de experiencias subjetivas o sentimientos previos, esto es, una interpretación subjetiva de esos estímulos relevantes. Diversos niveles de procesamiento cognitivo, esto es, procesamientos valorativos, cambios fisiológicos, hay una activación, y patrones expresivos y de comunicación y de expresión emocional, que tienen unos efectos motivadores, esto es, una movilización para la acción, con una finalidad clara: la adaptación a un entorno en continuo cambio. Los elementos esenciales para entender la emoción se compone de la presencia de cambios fisiológicos en las emociones a niveles del sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo y secreción hormonal, una tendencia a la acción, un afrontamiento, que puede ser una agresividad, una evitación, curiosidad y una postura corporal dada. Se desencadena un sentimiento, esto es, la experiencia subjetiva de la emoción, y la emoción como un sistema de análisis y procesamiento de la información, porque las emociones se producen a través de procesos cognitivos y ocurren debido a una valoración. Esto es, que una misma situación puede provocar emociones diferentes en distintas personas. Esto es muy, muy importante. Hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de estar analizando lo que es la persuasión coercitiva en diferentes personas. Bueno, repito, hay que tener unas consideraciones importantes a la hora de hablar de emociones. Las emociones han de entenderse como fenómenos multidimensionales y entender la emoción como un proceso que implica una serie de condiciones desencadenantes, esto es, unos estímulos relevantes que desencadenan el proceso, la existencia de experiencias subjetivas previas o sentimientos, es decir, una interpretación subjetiva de esos estímulos relevantes, diversos niveles de procesamiento cognitivo, esto es, procesos valorativos íntimos, los cambios fisiológicos que se producen, la activación, patrones expresivos y de comunicación, esto es, la expresión emocional, efectos motivadores, pues la motivación para la acción y una finalidad, la adaptación a un entorno en continuo cambio.
La orientación conductual está basada en los principios de aprendizaje. Esto es, la orientación conductual que desencadenan las emociones. Está basada en los principios de aprendizaje, siendo su objeto fundamental las leyes del aprendizaje de la conducta emocional. Las emociones más estudiadas por los teóricos del aprendizaje son el miedo, sobre todo la respuesta de evitación, y la ansiedad. Respecto al miedo, se presenta el experimento clásico de Watson y Rainer, que supuso la base para la formulación del modelo del condicionamiento clásico de conducta emocional en humanos. Y respecto a la ansiedad, los modelos de mayor influencia, fundamentalmente en el ámbito de la práctica clínica, son el modelo de los dos factores de Maurer y el modelo de la incubación de Eysenck. Y por último, respecto a la orientación conductual, se señalan algunas de las dificultades para explicar desde las teorías generales del aprendizaje la adquisición de cualquier conducta emocional como si de otra conducta se tratara. Esto es un poco fundamentación teórica de los estudios que hay en base a la emoción. Y es que se trata de eso cuando hablamos de persuasión coercitiva, manipular el miedo y la ansiedad, la orientación conductual para conseguir los objetivos del líder sectario, pues que se haya propuesto. No sabemos, cada secta tiene sus propios objetivos. Este líder sabe muy bien que las emociones cumplen unas funciones, que son la adaptativa, que prepara al organismo para la acción. Tenemos la base teórica en Darwin y la conducta apropiada. Tienen una función social, esto es, comunican nuestro estado de ánimo por la expresión de la cara, y por la expresión de la cara o el movimiento del cuerpo podemos, no todas las veces, pero sí podemos muchas veces predecir la conducta. Y la función motivacional, que facilita las conductas motivadas, esto es, la energía para la conducta. La división de las emociones entre primarias y secundarias ayuda a comprender muchos aspectos de las dimensiones que hay. Nos encontramos que entre las emociones primarias están la sorpresa, el asco, el miedo, alegría, tristeza e ira. Cada emoción primaria se corresponde con una función adaptativa y poseen condiciones desencadenantes específicas y distintivas para que cada una de ellas tenga un procesamiento cognitivo propio, una experiencia subjetiva característica, una comunicación no verbal distintiva y un afrontamiento diferente. Por otra parte, las emociones secundarias, también denominadas sociales, morales o autoconscientes, corresponden con culpa, vergüenza, orgullo, celos, azoramiento, arrogancia, bochorno, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparecen en torno a los 2 años y medio, los 3 años, y son necesarias 3 condiciones primarias para la aparición de estas emociones secundarias. La aparición de la identidad personal, iniciada una internalización de las normas sociales, esto es lo que está bien y lo que está mal en cada cultura, y ser capaz de evaluar su identidad personal de acuerdo con las normas sociales. Bien, esta introducción baste para que ahora me ponga a hablar de las técnicas de persuasión coercitiva basadas en el control de las emociones y en concreto la activación de las emociones positivas. La activación emocional del miedo, la culpa y la ansiedad con la aplicación selectiva de premios y castigos son tácticas de aumentar la incertidumbre y la dependencia de la autoridad. Estas principales variables del emisor que se usa en la persuasión coercitiva para conseguir objetivos pueden ser, pues, por ejemplo, la variable credibilidad, que tiene unos determinantes de la experiencia, honradez, fiabilidad. La variable atractivo puede ser como la simpatía, la similitud, la familiaridad, el atractivo físico. Y las variables de poder viene dada por la experticia, la coerción, la autoridad, el referente y el control de recompensas y castigos.
Recuerdo que lo primero y principal que desean los líderes sectarios es el logro de poder que puede presentarse de diversas formas, y fundamentalmente son tres: como dominio sobre la vida de los adeptos, como acumulación de recursos económicos y todo lo que ello se deriva, como expansión del número de seguidores y extensión del dominio y control a otros espacios e instituciones sociales. Para ello es crucial atacar la identidad del sujeto, crearle un vacío e inducir en él luego una transformación hasta conseguir su conversión a una nueva identidad. Romper el equilibrio entre la individualidad y la identidad de grupo a favor de la identidad de grupo, que esa persona candidata a adepto necesite del grupo lo más posible. Anular su individualidad es el trabajo de los adeptos veteranos. Y este vacío se logra con el control ambiental, que he explicado anteriormente. Controlar las emociones es el paso siguiente, y en primer lugar las emociones positivas. Ensalzar un falso compañerismo, unir engañosas amistades, proponer tareas alegres, indagar, interrogar sin que el candidato adepto se dé cuenta, es el objetivo principal. Saber qué le gusta, qué no le gusta, qué le desagrada o le agrada en todos los ámbitos de la vida cotidiana es la labor que el líder ha encomendado al resto de personas para conseguir saber todo lo más posible en el menor tiempo posible de esta nueva víctima que tiene a su alcance. Para ello, el control emocional es primordial. Se inicia con todo lo que se llama el bombardeo de amor y consiste en que los miembros del grupo ofrezcan refuerzos sociales al sujeto, a la víctima, en forma principalmente de sonrisas, aprobaciones, aceptación, alabanzas, contacto físico y otras demostraciones de demostrar afecto. Y una vez conseguido el compromiso firme del nuevo adepto, ya se pasa a otra fase que se llama la luna de miel, porque la víctima, el candidato adepto, ha entrado en un estado de euforia que suele estar envuelto. Al principio el amor parece ser incondicional e ilimitado, por eso lo llaman bombardeo de amor, y los nuevos miembros se ven arrastrados a una luna de miel llena de alabanzas y atenciones, y el objetivo primero es someter a la dependencia de grupo al candidato adepto. Esto es la víctima, ¿no? Y una vez conseguido el compromiso firme del nuevo adepto, se habla de la fase de luna de miel. Por eso, como decíamos, porque se encuentra en un estado de euforia. Esta luna de miel está preparada para ir coartando la libertad de movimientos y emocionales del candidato adepto, o sea, la víctima. Poco a poco se van viendo resultados de las transformaciones de las actitudes y conductas de una persona de forma inducida desde el exterior. Esto es, esta persona está siendo sometida a los deseos de la secta y no se está dando ni cuenta. La motivación más fuerte en estos entornos viene dada por algo tan abstracto como es conseguir la plenitud personal y dar sentido a la vida. Estos objetivos globales e inconcretos que seducen a muchos contactados, o sea, a muchas posibles víctimas, para hacerlos adeptos. Esto es, convertir a personas ajenas en fieles adeptos. Resulta que es un proceso bastante más complejo, laborioso y profundo que cualquier otro cambio producido por un grupo o una institución. Sí se tiene claro que intervenir sobre el ámbito emotivo afectivo del sujeto para conmoverlo agradablemente da sus resultados. La pretensión es que se le haga sentir al sujeto una fuerte satisfacción emocional en el seno del grupo para que se deje llevar y tienda hacia la condescendencia y aceptación de lo que se le propone, mermando así las posibles reservas opuestas, las reservas propuestas desde su razón. La persona candidata adepta pasa por diversas fases de exaltación que no se da cuenta,
que está viviendo eso y no se da cuenta de la realidad social del grupo coercitivo en el que se encuentra. Cada vez es más vulnerable, cada vez está más absorbida por los ideales y las estrategias del grupo, y mantener a la persona inconsciente respecto de cómo se está siendo cambiada y manipulada es primordial. Los potenciales miembros son conducidos por un programa de transformación del comportamiento sin tener conocimiento de la agenda completa de la secta. Hay que tener muy presente que las sectas destructivas siempre tienen una agenda encubierta. Para controlar a una persona mediante sus emociones, los sentimientos tienen que ser redefinidos. Por ejemplo, la felicidad, pues un sentimiento deseado por todos, es redefinida en relación con cómo simplemente seguir las órdenes del líder. Como la lealtad y la devoción son las emociones más respetadas. Los miembros de una secta jamás criticarán al líder, sino que siempre asumirán las culpas. Y hasta aquí las técnicas de persuasión coercitiva usando técnicas emocionales y en concreto la promoción de emociones positivas. Seguiré contando el tema de la persuasión coercitiva la semana que viene. No hay que olvidar que muchos grupos sectarios tienen el mismo patrón conductual, aunque aparentemente la estética sea diferente. Hasta pronto.